Vamos a ver en esta oportunidad el concepto de incrementos y diferenciales. Siempre el concepto de incrementos y diferenciales lo vamos a aplicar a una función real en variable real. ¿Está claro? Siempre. Función real en variable real. O sea que el x es un número real y el y también es un número real. ¿Está claro? Si yo, por ejemplo, intento graficar esta función, diría que en términos genéricos sería de esta manera. El eje x, el eje y, tomo la gráfica, en esta gráfica tomo, por ejemplo, un punto inicial y un punto final. Por lo tanto, el punto inicial que sería abscisa x sub 0, y si del x sub 0 al punto final hay un delta de x, al cual lo llamaríamos incremento en y, en el eje x, el punto final será entonces el inicial más el incremento en x. De esta manera. ¿Y cuál sería entonces la imagen de este punto final? La imagen de ese punto final vendría a ser este punto, al cual lo llamamos f de x sub 0 más delta de x. La tenemos aquí. Incremento en x, siempre los incrementos que se denotan de esta manera, delta de x, va a ser x final menos el x inicial. ¿Está claro? El x final menos x inicial. Incremento en y también sería un delta de y, y esto sería el y final menos el y inicial. Inicial final, ¿cuánto vale el y final? Esto sería f de x sub 0 más delta de x menos f de x sub, el delta de y, o sea, el incremento de y. Siempre los incrementos son finales menos iniciales, finales menos y, de cualquier variable. Delta de temperatura sería temperatura final menos temperatura inicial. ¿Está claro? Variación el número de moles, moles finales menos moles iniciales. ¿Está claro? Entonces, siempre toda variación siempre es final menos inicial. Ahora, que el de la diferencia sea positiva o negativa, eso me indica de que si es positiva, la x aumenta. Si es negativa, la y disminuye. O la x si es negativo, entonces la x disminuye. ¿Está claro? Muy bien, en función de estos conceptos de incrementos tanto en x como en y, podemos también definir lo que es la derivada de la función y. La derivada de la función y también diríamos que es el límite cuando el delta de x tiende a 0, lógicamente, cuando esto tiende al punto x sub 0, delta de x se hace tan corto que tiende a 0. Entonces, delta de x tiende a 0, ¿de qué? Del cociente de delta de y entre delta de x. Delta de y entre delta de x. Esta es otra forma de evaluar entonces la derivada de una función. ¿Está claro? Ahora, pero cuando el delta de x tiende a 0, estas deltas ya son tan pequeños que se los llama diferenciales. Diferencial de y, diferencial de x. Esto es ya la notación cuando el delta de x tiende a 0. Y esta es otra forma de definir lo que es la derivada de una función. Este de y de x se llama diferencial. Diferencial. O sea, hay una diferencia entre lo que es un incremento y lo que es un diferencial. Un incremento sería una cantidad un poco más grande, una magnitud más grande que el diferencial. El diferencial es una cantidad tan pequeña que tiende ya a cero. ¿Está claro? Tiende ya. O sea que en algunos libros el diferencial le llaman, por ejemplo, como infinitesimal. ¿Vamos? Entonces es un infinitesimal de una función, de una variable. El diferencial. ¿Ok? Entonces digo entonces que la tengo allí. La derivada yo sé entonces que la podemos denotar como f' en x, ¿sí o sí? Eso ya nosotros ya la sabemos. Por lo tanto, de esta relación, puedo despejar, por ejemplo, el diferencial de y. Entonces, diferencial de y me quedaría igual a ¿cuánto? La derivada de la función f' en x por el diferencial de x. Vale. Esto vendría a ser entonces el concepto de diferencia. ¿Está claro? Una aplicación de ello. Si me dicen, por ejemplo, acá. Si me dicen que la función es igual, por ejemplo, me dicen, por ejemplo, a x a la cuarta menos 3x más 2. ¿Vamos? Y me dicen, ¿cuánto vale su diferencial de y? Diferencial de y será igual a la derivada de la función multiplicado por el diferencial de x. ¿Cuánto es la derivada de esto? La derivada de esto sería 4x al cubo
menos 3, y ya está, multiplicado por el diferencial de x. Esto sería entonces el diferencial de la función y, diferencial de la función. Concepto importante, puesto que cuando lleguemos a la parte de integrales, la vamos a estar utilizando a cada rato los diferenciales, tanto de y como diferencial de x. ¿Está claro? La tenemos de esta manera. Esto es entonces lo que significa la diferencia que hay entre los incrementos y los diferenciales. El incremento es mucho más grande que el diferencial. El diferencial es cuando la variable ya tiende a cero. ¿Está claro? La tenemos ahí. Muy bien, vamos a calcular entonces o hacer unos cálculos aproximados de unas funciones en base a este concepto de incremento y al concepto de diferencial. ¿Ok? Utilización de estos dos conceptos. Por decir, vamos a poner acá un problema en donde nosotros vamos a utilizar estos conceptos de incremento y diferencial para hacer ciertas aproximaciones de funciones. ¿Ok? Por ejemplo, decimos así. ¿Qué pasaría, por ejemplo, si me dicen, ejemplo, ¿no? Demostrar que cuando el alfa tiende a ser o es pequeño, la función raíz cuadrada de 1 más alfa es aproximadamente 1 menos alfa sobre 2. De esta manera que veo aquí. ¿Está claro? 1 más alfa sobre 2. De esta manera que veo aquí. Demostrar entonces que cuando el alfa tiende a 0 es pequeño. Esto significa de que esta magnitud se puede aproximar a 1 más alfa sobre 2. De esa forma que veo aquí. ¿Ok? Yo planteo por acá entonces la solución y digo, solución por acá. Yo diría entonces, ¿en base de qué función estoy trabajando? Porque yo siempre tengo que pensar en trabajar con funciones. Veo acá una función raíz cuadrada, entonces digo, sea para mí la función y es igual a raíz cuadrada de x. Ya lo sé. Por lo tanto, ¿puedo derivarla esta función? Claro. El i', que sería el f' de x, esto sería raíz cuadrada. Ya sé cómo se deriva, 1 sobre 2 la raíz cuadrada de x. El que no lo ha visto, el primer vídeo de derivadas, o sea, derivada número 1, ahí la tenemos la derivada de esta magnitud. Pues bien, la tenemos ahí la derivada, ¿vale? Entonces yo quiero aproximarla. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer primero? Digo entonces, yo sé si el diferencial de y es igual a la derivada de la función multiplicado por diferencial de x. Esto viene del concepto de diferenciales. Ahora voy a hacer las aproximaciones. La aproximación sería entonces, este delta diferencial de y, lo hago que sea aproximadamente al delta de y. Esto es igual, f' en x multiplicado, y esto lo hago que sea un delta en x. No es lo mismo, porque el diferencial es cuando la variable tiende a 0, el incremento tiende a 0, pero aquí lo voy a estar aproximando, por eso llamo aproximación. Esto significa que el diferencial lo estoy haciendo que sea semejante al incremento. De esta manera que lo hago. Muy bien, como esto ya es un incremento, sería entonces la raíz cuadrada, por ejemplo, como la función es esto, sería entonces raíz cuadrada de un valor x sub 0 inicial más el delta de x, menos raíz cuadrada de x sub 0. Puesto que yo sé que el incremento de y es f de x sub 0 más delta de x, menos f de x sub 0. Pero el f de x es raíz cuadrada. Entonces sería raíz cuadrada de esta cantidad menos raíz cuadrada de x sub 0. La tengo allí. ¿Y esto es igual a cuánto? A f' en x, pero evaluado en el punto x sub 0. O sea, f de x sub 0 multiplicado por el delta de x. La tengo allí. Vale, la tengo allí. Entonces, de aquí yo simplifico. Digo entonces, si esto es lo que pasa, puedo calcular cuánto vale esto. Vale, claro. Entonces digo, si yo hago lo siguiente, que el x sub 0 valga, por ejemplo, 1, y el alfa
que veo acá sea el delta de x, me quedaría entonces de esta manera. Me quedaría entonces que esta magnitud sería 1 más alfa, ¿sí o sí? Es el 1 más alfa que tengo acá. Entonces me quedaría 1 más alfa raíz cuadrada menos raíz cuadrada de 1. Es igual a ¿cuánto? F' en x sub 0, o sea, f' en 1. ¿Y el f' cuánto es? El f' es esto. Cuando el x es 1, sería 1 sobre 2, vamos a colocarla 1 sobre 2 raíz cuadrada de 1. ¿Vale? Multiplicado por el delta de x, que es alfa. Simplifico esta expresión y me quedaría que esta cantidad raíz cuadrada de 1 más alfa será, este es 1, la pasa acá como 1, es igual a 1 más, ¿cuánto? Alfa, este es 1, alfa medios. Y la tenemos entonces la aproximación de esta cantidad en función ya no de una raíz cuadrada, sino de las cantidades que están dentro de la raíz cuadrada. ¿Estamos? Esto sería entonces la figura.